¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, yo quisiera explicarles un poquito el esquema de la charla para que se ubiquen un poco y así tener las ideas organizadas. La primera parte es una reflexión sobre qué cosa es el trabajo y me voy a basar en unos textos de Platón, de la República, y en unos textos de la Laborem Exercens de Juan Pablo II. Después ver algunas ideas sobre fundamentos de la ética o una especie de definición de qué cosa sería ética y una pequeña distinción respecto de lo que es moral y ética. Luego yo quería hablar sobre algunas virtudes y para hacerlo, digamos, sencillo, me voy a basar en las que son llamadas las virtudes cardinales, las 4 virtudes cardinales, y de ahí hacer una especie de relación entre el trabajo y esto que hemos visto respecto de la ética a través de unos ejemplos, un par de ejemplos, unos 3 ejemplos. Y la idea es que esto dure 45 minutos para después tener la parte de las preguntas. Entonces, comenzamos. Respecto al trabajo, digamos, una cosa así muy evidente es que es un hecho fundamental de la vida humana. El hombre vive la mayor parte de su día trabajando y tengo ahí esa pregunta de vivir para trabajar o trabajar para vivir, porque es una pregunta que, conversando con un amigo que es gerente de una empresa, me lo planteaba, ¿no? O sea, él me dice, hay gente que realmente vive para trabajar y yo no soy de esos, yo soy más bien de los que trabaja para vivir. O sea, para mí el trabajo es el lugar donde yo obtengo el dinero para después, fuera del trabajo, comenzar, digamos, a vivir, ¿no? O sea, entonces hay esa especie de conflicto o dicotomía posible entre vivir y trabajar, ¿no? El caso extremo, digamos, del vivir para trabajar es el caso del workaholic, ¿no? Y que entiende su vida como principalmente trabajar y que de repente descuida o le parece que las otras dimensiones de la vida tienen menor importancia respecto del trabajar, ¿no? Entonces hay aquí una especie de conflicto que es interesante tener en el panorama, ¿no? Y, digamos, para tratar de aclarar un poco hay que ir a la esencia de qué cosa significa el trabajo, ¿no? Y dado que es una actividad, una acción humana que el hombre realiza de manera libre y de manera consciente, es también, por lo tanto, un hecho ético, ¿no? Entonces, es apropiado enfrentar el trabajo respecto de la ética, ¿no? Y entender cuál es la dimensión ética del trabajo. Entonces, pasemos inmediatamente a este texto de la República. El texto de la República, de repente hacer una pequeña introducción, es probablemente el principal texto de Platón, el texto más importante o en todo caso el más famoso, y en realidad comienza como una pregunta respecto de qué cosa es la justicia, y Sócrates tratando de convencer a sus interlocutores de que la justicia en sí misma es mejor que la apariencia de justicia, ¿no? Es decir, lo que él dice es que digamos, una opinión común es que si nosotros no fuéramos a ser descubiertos, actuaríamos injustamente para tratar de beneficiarnos. Y Sócrates trata de demostrar que incluso sin ser descubiertos, es siempre mejor ser justo, ¿no? Y él, para responder a esta pregunta, hace una referencia al Estado, ¿no? Entonces, en este texto que yo he traído acá es el momento en el cual Sócrates comienza a reflexionar sobre cómo se origina el Estado, ¿no? Entonces, dice, este es Sócrates dialogando con otra persona, ¿no? El Estado nace cuando cada uno de nosotros no se autoabastece, sino que necesita de muchas cosas. ¿O piensas que es otro el origen de la fundación del Estado? No. En tal caso, cuando uno se asocia con otro por una necesidad, con otro por otra necesidad, habiendo necesidad de muchas cosas, llegan a congregarse en una sola morada muchos hombres para asociarse y auxiliarse. ¿No daremos a este alojamiento común el nombre de Estado? Claro que sí. Ahora bien, cuando alguien intercambia algo con otro, ya sea dando o tomando, lo hace pensando que es lo mejor para él mismo. Es cierto. Vamos, pues, dije, y forjemos en teoría el Estado desde su comienzo, aunque, según me lo parece, lo forjarán nuestras necesidades, sin duda.
En tal caso, la primera y más importante de nuestras necesidades es la provisión de alimentos con vista a existir y a vivir. Completamente de acuerdo. La segunda de tales necesidades es la de vivienda y la tercera la de vestimenta y cosas de esa índole. Así es. Veamos ahora, continúen. ¿Cómo satisfará un Estado la provisión de tales cosas? Para la primera hará falta al menos un labrador, para la segunda un constructor y para la tercera un tejedor. Entonces, en este pequeño texto, Sócrates está planteando cómo se origina el Estado, ¿no? Es decir, cómo se origina la comunidad humana, ¿no? Cómo se origina la sociedad. Y como ustedes ven, es un origen centrado en el trabajo, ¿no? Algunas consideraciones, ¿no? Lo primero es una especie de afirmación antropológica respecto del hombre que hace Platón, que es que el hombre es un ser en necesidad, ¿no? El hombre tiene necesidades y estas necesidades se sacian con lo que podríamos llamar bienes, ¿no? Entonces el hombre necesita de alimentación, la alimentación es un bien, el hombre necesita de vivienda, la vivienda es un bien, etc. Y él comienza, digamos, por las necesidades materiales más básicas, luego Platón desarrolla bastante más, ¿no? Y termina hablando de los artistas, de los gobernantes, de los soldados, o sea, de justificar el hecho del ejército, en fin. O sea, la ciudad poco a poco se va complejizando, pero al final de cuentas, todo el sentido de la existencia de la comunidad humana es que los hombres no podemos abastecernos solos de todo, ¿no? O sea, yo no puedo conseguirme la comida, la vestimenta, etcétera, 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 y necesitamos en cierto sentido distribuirnos el trabajo y vivir juntos para que todos podamos tener de todo, ¿no? Entonces, el hombre tiene necesidades, estas necesidades se hacen con bienes. El hombre no se autoabastece, sino que necesita de los otros. Asociarse a los otros es un bien, ¿no? En un momento Platón lo dice, nadie se asociaría con otras personas para este proceso que estamos describiendo si no entendiera que eso es lo mejor para sí, ¿no? Entonces hay un bien en esta asociación con otros, ¿no? Y el núcleo de la asociación es el trabajo. Esto es interesante porque si nosotros vemos, por ejemplo, el texto del Génesis, ¿no? Del origen de la comunidad humana, el núcleo de la asociación se podría decir que más bien es la comunión, y dentro de esa comunión, o sea, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de no es bueno que el hombre esté solo y por eso Dios crea a otra persona, Eva, y dentro de esa comunión está el mandato, digamos, de poblar la tierra y someterla, ¿no? Y Juan Pablo II luego en Labor Exercens explica que ahí, digamos, está también descrita la esencia del trabajo, ¿no? Pero vamos a ver eso después, ¿no? Pero simplemente para que ustedes vean como un filósofo muy importante como Platón descubre que el núcleo de la sociedad humana y la comunidad humana está el problema o el tema del trabajo, ¿no? Y por lo tanto vemos también que acá hay una dimensión social muy importante del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo es para que, o sea, yo trabajo para todos, yo trabajo para que otros tengan las cosas que yo voy a producir, y yo espero también en justicia que los demás hagan su trabajo para que yo pueda obtener las cosas que yo necesito, ¿no? O sea, cuando yo voy a Wong que se iba a comprar, hay un montón de trabajo detrás de ese producto que yo compro. Y yo estoy esperando que todas esas personas hagan bien su trabajo para que sea el tomate o el jamón o el jabón o lo que sea que yo compre ahí sean de buena calidad y me sirvan, ¿no? Y de la misma manera, no sé, en mi caso, la sociedad espera que yo sea un buen profesor y que cuando yo vaya a la universidad a enseñar, prepare bien a las personas, digamos, y así todos nos vamos complementando en la medida que cada uno hace bien su trabajo, ¿no? Claro, yo pongo ahí el trabajo de responder a necesidades humanas simplemente porque, claro, acá Platón plantea de manera muy evidente unas necesidades que para todos nos queda claro que son necesidades, como por ejemplo el alimento, el vestido, etcétera, etcétera. Pero después Platón plantea también, por ejemplo, el asunto del lujo, ¿no? Que nosotros podríamos pensar, no sé, por decir algo, ¿no? El cigarrillo, ¿no? El cigarrillo es una necesidad humana o no es una necesidad humana, o de repente hay otras actividades que nosotros podríamos considerar que, no sé, yendo así a extremos, digamos, no éticos de la pornografía o la prostitución, etcétera, si son trabajo o si son antitrabajo, en la medida en que no responden a necesidades propiamente humanas, ¿no?
O, no sé, en marketing había en alguna época la idea de generar necesidades, ¿no? Es decir, el otro no necesita eso, pero yo tengo que convencerlo de que lo necesita para que lo compre, ¿no? Después, bueno, cambiaron un poco la terminología y creo que le pusieron algo así como hacer que el otro descubra sus necesidades, que de repente es un eufemismo, o de repente, no sé, vamos a pensar bien y que efectivamente sí tenemos un montón de necesidades que todavía no nos han dicho cuáles son y por lo tanto ya vendrán los amigos de marketing a decirnos las necesidades, ¿no? Pero en todo caso, fíjense ustedes que este tema de si son auténticas necesidades humanas o no auténticas necesidades humanas también es un tema de la esencia del trabajo y de discernimiento ético, ¿no? En fin. Ya, otro asunto interesante, también en el origen del Estado, fíjense lo que dice Sócrates, ¿no? Pues me doy cuenta, ahora que lo dice, que esto es unas líneas más abajo, de que cada uno no tiene las mismas dotes naturales que los demás, sino que es diferente en cuanto a su disposición natural. Uno es apto para realizar una tarea, otro para otra. ¿No te parece? A mí sí. Entonces, ¿será mejor que uno solo ejercite muchos oficios o que ejercite uno solo? Pero está claro, me parece, que si se deja pasar el momento propicio para una tarea, la obra se estropea. Está claro, en efecto. Y pienso, porque el trabajo no ha de aguardar el tiempo libre del trabajador como si fuera un pasatiempo, sino que es forzoso que el trabajador se consagre a lo que hace, es forzoso. Por consiguiente, se producirán más cosas y mejor y más fácilmente si cada uno trabaja en el momento oportuno y acorde con sus aptitudes naturales, liberado de las demás ocupaciones. Absolutamente cierto, ¿no? Entonces, acá él está fundando la idea de que cada uno se dedique a una sola cosa. Por un lado, por un tema de aptitudes naturales, ¿no? Es decir, algunos tienen los talentos para realizar algunas cosas y otros tienen los talentos para realizar otras cosas, y además habla también de una disposición natural que es una especie o sea, talento y gusto suele estar más o menos relacionado, ¿no? O sea, si yo soy hábil para una cosa, es normalmente lo común que también me guste, ¿no? Entonces, forma parte también del discernimiento ético de cada persona respecto de cómo se inserta en el mundo del trabajo, el conocerse a sí mismo, descubrir cuál es su disposición natural, cuáles son sus talentos, qué cosa es lo que le corresponde, qué cosa es lo que le gusta y qué hace bien, para encontrar su espacio en el mundo del trabajo allí, ¿no? Y una vez que hace eso, no dejar esa labor en el momento del pasatiempo, sino consagrarse a eso, es decir, dedicarse a eso como actividad principal, ¿no? Entonces, dentro del panorama del trabajo está que uno descubra cuál es su disposición natural, cuáles son sus particularidades personales y se forme, digamos, y dedique su trabajo, dedique el tiempo adecuado para realizar ese trabajo, ¿no? Que eso también es muy interesante porque al final, en la parte de los ejemplos, quisiera ver un poco el asunto de la insatisfacción respecto del trabajo, ¿no? Es decir, este amigo que yo les comentaba al principio que decía, yo trabajo para vivir, hacía una especie de separación, ¿no? O sea, el trabajo no me gusta, no me satisface, la paso mal trabajando, ¿no? Pero después tengo la plata para, qué sé yo, hacer lo que quiero, ¿no? Entonces, si necesariamente tiene que ser así, o si más o menos acá la intuición que tiene Platón, uno descubriendo sus cualidades, sus habilidades, sus talentos y desarrollando el gusto por esos talentos, puede trabajar en algo que le gusta, digamos, porque es bueno para eso, le sale bien, y por lo tanto el trabajo no sea un lugar de insatisfacción, sino más bien sea un lugar de realización, ¿no? Donde el hombre se haga a sí mismo, ¿no? Y no viva en una negación de sí mismo, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí con Platón, y ahora pasemos a los textos de Laborem Exercens. Bueno, dicho sea de paso, ambos textos los recomiendo bastante porque son muy interesantes. En particular, el Laborem Exercens, para los que estén interesados en profundizar el tema del trabajo, está centrado, digamos, en el tema del trabajo, ¿no? O sea, Laborem Exercens significa el que realiza su trabajo, ¿no? Y es una encíclica que está dedicada a este tema, ¿no? Ahora vamos a ver algunas de las ideas principales
Él luego se centra, Juan Pablo II se centra bastante en el tema de la cuestión social, que es un tema respecto de la relación entre capital y trabajo, ¿no? Que ha sido un tema muy importante, digamos, y ha sido, bueno, en parte el origen de los movimientos de izquierda y el marxismo y todo el debate, digamos, capitalismo, marxismo, etcétera, etcétera, ha estado centrado en el tema de la relación entre capital y trabajo, ¿no? Como ustedes saben, Marx escribió un libro que se llama El Capital, ¿no?, para explicar esta situación, y él plantea, digamos, bueno, en fin, ya no vamos a abrir más por ahí, pero Juan Pablo II tiene una parte que es más introductoria, que es donde yo estoy sacando estos textos, donde trata de explicar como que la visión cristiana del trabajo, la esencia del trabajo, para luego a partir de eso desarrollar el tema de la relación entre capital y trabajo, ¿no? Entonces, voy a resumir las tres ideas principales, digamos, y de ahí leemos los textos, pero para que tengan en mente las ideas, ¿no? Lo primero es el texto del Génesis que les comenté, ¿no? Es decir, someted la tierra, ¿no? Para Juan Pablo II aquí está, en cierto sentido, la esencia, ¿no?, la misma esencia ética del trabajo está en este llamado. Él habla de una especie de vocación que el hombre tiene para trabajar, ¿no? Parte de su llamado como ser humano es el hecho de trabajar. Y en este trabajar está la idea de el dominio sobre el mundo material, ¿no? El dominio sobre la creación en general, ¿no? No solo el mundo material, porque también hay dimensión invisible en el trabajo, como, no sé, los artistas que se dedican a la belleza, eso también es, aunque bueno, creo que todas las obras de arte son materiales, ¿no? Bueno, en fin, no nos meteremos por ahí. Ya, en todo caso, claro, por un lado está la idea de que el hombre, a la hora de someter el mundo, o de, claro, también se le puede llamar de cooperar con Dios en la administración del mundo, en ese hecho hay una especie de esencia de la naturaleza del trabajo que dignifica el trabajo y hace que el trabajo humano sea una cosa valiosa en sí misma, ¿no? Juan Pablo II distingue entre el trabajo objetivo y el trabajo, en su dimensión objetiva, y el trabajo en su dimensión subjetiva. El trabajo en la dimensión objetiva es como que, por ejemplo, si yo soy una persona que me dedico a hacer clavos, ¿no?, la dimensión objetiva es el clavo que yo he producido, ¿no? Mientras que otra persona podría ser, que sea el gerente general de Coca-Cola, que se dedica a que Coca-Cola produzca millones de dólares, etcétera, etcétera, ¿no? La dimensión objetiva del trabajo del gerente general de Coca-Cola probablemente es mucho más llamativa, mucho más grande en sentido concreto que el que produce un clavo, ¿no? Esa vendría a ser la dimensión objetiva. Y la dimensión subjetiva, sin embargo, para Juan Pablo II es idéntica, ¿no? Porque se tratan de dos seres humanos que están realizando un trabajo, ¿no? Entonces, en el hecho de que un ser humano dedique su ser inteligente, su ser, digamos, voluntario, su ser espiritual a una tarea, eso le da un valor intrínseco al trabajo, ¿no? Y ese es lo que él llama la dimensión subjetiva, que es muy importante, ¿no? Entonces, por lo tanto, el hombre no solo domina la tierra, sino que además, y con eso le da un valor intrínseco a ese trabajo, sino que además se realiza a sí mismo, ¿no? O sea, el hombre cuando trabaja es más hombre, se vuelve más persona en esa misma actividad, ¿no? Y entonces hay una dimensión personal, y después Juan Pablo II habla de dos dimensiones más del trabajo. La primera, que es la dimensión familiar, y que dice algo que es muy interesante, porque dice que el trabajo, en cierto sentido, es una condición para fundar una familia, porque el hombre recibe el sustento necesario para poder mantenerse, ¿no? Entonces, cuando el hombre entra a trabajar, de pronto es capaz de ser adulto, ¿no?, en el sentido de autoabastecerse, no depender de sus padres o de otras personas, y ser capaz de fundar una familia. Y por otro lado está la dimensión social, que es que por medio del trabajo el hombre construye la cultura y construye la sociedad, ¿no?
Entonces, nosotros hoy en día, si miramos qué cosa es, no sé, la identidad peruana o la cultura peruana, es en cierto sentido el fruto del trabajo de todos nuestros predecesores, ¿no? Entonces, la cultura y la sociedad es el producto del trabajo de los seres humanos que nos han precedido, y la cultura del futuro será el producto del trabajo que nosotros realicemos hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay esta especie de tres dimensiones, ¿no?, del trabajo, ¿no? La dimensión personal, la dimensión familiar y la dimensión social. Y creo que ya hablé de todo lo que dicen esos textos, así que creo, no sé si habrá que leerlos. A ver, leamos el primero, a ver si es que repetimos mucho. Dice: con su trabajo, el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de las ciencias y de la técnica, y sobre todo a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en comunidad con sus hermanos. Esto es una cosa que me faltó decir, que es este asunto del progreso, ¿no? O sea, el trabajo humano contribuye al progreso, ¿no? Al progreso de las ciencias, o sea, los descubrimientos, el estudio, la investigación, hace que nosotros cada vez tengamos como humanidad un bagaje más completo de, digamos, de conocimiento, que es un bien y un beneficio para todos, ¿no? Ciencias y técnica y elevación cultural y moral, ¿no? Entonces, esos son los frutos del trabajo que producen un progreso en la humanidad en la medida que el trabajo esté bien realizado, ¿no? Hecho imagen y semejanza de Dios en el mundo visible puesto en él para que dominase la tierra, el hombre está por ello desde el principio llamado al trabajo, ¿no? Entonces ahí está la idea del trabajo como un llamado, ¿no? Y en cierto sentido esto también nos da luces respecto de esta especie de dicotomía que les planteaba yo al principio de mi amigo, ¿no? De vivir, trabajar o trabajar para vivir. No puede ser que el trabajo sea un momento de negación del hombre, o sea, en el que el hombre no se encuentre a sí mismo, sino que más bien piense que es una especie de, no sé, de esclavitud necesaria para poder ser libre después, ¿no? O sea, después de que, digamos, salgo de mi lugar de trabajo y recién comienzo a ser libre, ¿no? O sea, no es... Hay una intuición en Platón que hace que nosotros pensemos que eso no es así, ¿no? Y hay una intuición, o acá está más explícito en realidad, porque se habla de un llamado, ¿no? De un llamado a realizar este trabajo, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde estábamos? Llamado al trabajo. El trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas, cuya actividad relacionada con el mantenimiento de la vida no puede llamarse trabajo. Solamente el hombre es capaz de trabajar, solamente él puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra. Ya, no lo salteamos porque ese ya hablaba de la esencia ética, ¿no? O sea, en este llamado y en esta especie de especificidad de que es un hombre el que realiza el trabajo, está la esencia ética del trabajo, ¿no? Ya, esto también es interesante, ¿no? Porque el trabajo... En un momento Juan Pablo II habla de que el trabajo claramente tiene el rasgo de la fatiga, ¿no? O sea, es trabajoso, cansa, ¿no? Y a veces efectivamente duele trabajar, ¿no? Entonces dice, no obstante, con toda esta fatiga, y en cierto sentido debido a ella, el trabajo es un bien del hombre, ¿no? Si este bien comporta el signo del bonum arduum, según Santo Tomás, ¿no? O sea, un bien arduo, esto no quita que en cuanto tal sea un bien del hombre, y es no solo un bien útil o para disfrutar, sino un bien digno, es decir, que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta. Queriendo precisar mejor el significado ético del trabajo, se debe tener presente ante todo esta verdad. El trabajo es un bien del hombre, es un bien de su humanidad, porque mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido, se hace más hombre, ¿no? Entonces, como les decía, cuando uno descubre el trabajo que le corresponde y lo realiza bien, uno tiene la experiencia de realización, o sea, de sentirse que ese día de trabajo te ha convertido en una mejor persona, ¿no? O sea, te has vuelto una mejor persona, ¿no? Más bien, normalmente cuando uno está enfrascado en una actividad que no es la que le corresponde, tiene la experiencia de que, en cierto sentido, estás desperdiciándote, ¿no? No te estás haciendo una mejor persona, sino que estás
usando tu tiempo en algo que no es lo que te corresponde porque deberías estar haciendo otra cosa, ¿no? Pero el que hace lo que debe hacer tiene la experiencia más bien de que ese día ha sido un día fructífero, ¿no? O sea, se ha crecido, he crecido como persona también, ¿no? Ya, de ahí viene lo que les comenté, ¿no? El segundo ámbito de valores, que la vida familiar, que de repente lo podemos ver en esta cuestión sencilla, esta frase: la familia es al mismo tiempo una comunidad hecha posible gracias al trabajo y la primera escuela interior de trabajo para todo hombre, que eso también es interesante porque en las responsabilidades familiares, en cierto sentido, uno también aprende a trabajar, ¿no? Entonces, a la vez la familia posibilita es posibilitada por el trabajo, porque yo tengo el sustento suficiente para mantener una familia, y a la vez la familia es el lugar donde yo aprendo los rudimentos, ¿no? Los primeros pasos en el trabajo. Y bueno, ya del tercer ámbito hablamos también, así que esas son las ideas principales, ¿no? Acá tengo una especie de síntesis o consideraciones, ¿no? De los textos de Labor Mechersens. El trabajo es signo de la superioridad del hombre respecto al resto de las criaturas. El trabajo es signo del sometimiento de la creación, del dominio, pero un dominio no responsable, entendido como un dominio responsable. Porque claro, después viene el dominio irresponsable, que en uno de los ejemplos que quería tratar al final, que es el tema de la minería, que es un tema en el cual yo me desempeño, es uno de los problemas o digamos de las dificultades de ese tipo de actividad, que es todo el tema de la explotación con daño ambiental y daño social que puede ocurrir en realidad en cualquier trabajo humano, pero la minería es un lugar como que muy sensible para ese tema, ¿no? Entonces, el hombre, en cierto sentido, domina o realiza una actividad a través de la cual puede transformar la naturaleza, pero la puede transformar para bien o la puede transformar para destruirla, ¿no? O para explotarla, y eso, ¿no? El trabajo implica un progreso humano, ¿no? Es decir, a través del trabajo humano toda la humanidad se beneficia por medio del avance en las ciencias, en la técnica, en lo cultural y lo moral, ¿no? Y de ahí vienen las diferentes dimensiones, ¿no? El hombre se realiza a sí mismo, o sea, la dimensión personal del trabajo es signo de la adultez humana, es decir, el hombre consigue su sustento y puede fundar una familia, y también el hombre construye la cultura, ¿no? Y de ahí, bueno, lo que había dicho al principio respecto a la dimensión subjetiva y objetiva del trabajo, ¿no? El hombre, la dimensión subjetiva del trabajo tiene un valor superior a los medios y productos del trabajo, que es la dimensión objetiva. Muy bien, entonces hasta allí reflexiones sobre qué cosa es el trabajo, cuál es la naturaleza del trabajo. Piensen en el trabajo para conectarlo con lo que viene después como un bien del hombre. No sé si se escucha bien hoy, creo que ahí falta ecualizar los medios de repente, porque creo que está acoplando. Si puedes bajarle un poco los medios, creo que va a ser bueno. Ya, entonces lo que les decía, ¿no? El trabajo, ya ustedes vieron que Juan Pablo II lo definía como un bien del hombre, ¿no? El bonum ardum, bien arduo. Y a la vez queda muy evidente que el trabajo es una actividad, es un acto del hombre, ¿no? Es una acción humana. Y ambas cosas son objeto de la ética, ¿no? O sea, la ética trata los bienes y la ética trata las acciones humanas, que es donde los hombres obtienen esos bienes, ¿no? Entonces, pero claro, hay un montón de diferentes bienes, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la maternidad, ¿no? O bueno, no sé si la maternidad puede ser considerado en cierto sentido un trabajo, ¿no? Sí, dicen las madres. Lo que pasa es que no es este tipo de trabajo, ¿no? Lo que pasa es que estoy tratando de pensar en bienes, por ejemplo, escuchar música, ¿no? Es un bien y es una actividad que no sería propiamente trabajo. Entonces, la vida humana tiene un montón de diferentes tipos de bienes
un bien específico es el trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que hemos comenzado por tratar de entender la naturaleza del trabajo, cuál es la esencia del trabajo, en qué consiste el trabajo, para entender qué tipo de bien es, ¿no? Porque después, cuando se haga un discernimiento ético, el discernimiento ético que se puede hacer para un montón de diferentes cosas, en el trabajo tiene que ser hecho sabiendo qué cosa es el trabajo, ¿no? Esa es un poco la idea. Ya. Muy bien. Entonces, pasamos ahora a algunas consideraciones sobre ética. Ya, en realidad, bueno, yo iba a poner lo de la ética y la moral después, pero voy a ponerlo al principio. Algunas personas distinguen entre ética y moral. Yo no soy muy dado a esa distinción, en el fondo, porque hay una especie de... O sea, digamos, porque la etimología va contra eso, porque moral viene de mos, que en latín significa costumbre, y ética viene de ethos, que en griego también significa costumbre, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en este texto de Cicerón, él trata este asunto tal cual, ¿no? Dice, puesto que se refiere a las costumbres, que los griegos llaman ethos, nosotros solemos llamar esta parte de la filosofía una filosofía de las costumbres, pero conviene enriquecer la lengua latina y llamarla moral, ¿no? O sea, en el fondo le está diciendo, estamos hablando de lo mismo, pero pongamos una palabra especial en latín para esto y llamemos moral, ¿no? Así como los griegos a eso le llaman ética, nosotros le llamamos moral, ¿no? Hay algunas distinciones que me parecen válidas y que algunos piensan que es la distinción entre ética y moral, ¿no? Algunos dicen que moral es simplemente la manera como la gente vive, o sea, en cierto sentido, las costumbres respecto de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, yo, qué sé yo, vengo a Occidente en el siglo XXI y ciertas cosas están bien, ¿no? O por ejemplo, claramente la esclavitud es algo que está mal, ¿no? En Grecia del siglo IV antes de Cristo, la esclavitud es algo que no se veía mal, ¿no? Entonces, eso en cierto sentido se puede hablar como diferentes tipos de moral, ¿no? Y la ética se considera como la ciencia que estudia los fundamentos de este comportamiento moral, ¿no? Es decir, la ciencia que estudia rigurosamente el asunto moral para tratar de llegar a una verdad respecto de qué cosa es lo que está bien y qué cosa es lo que está mal y cómo se debe obtener ese bien o ese mal, ¿no? Si queremos ponerle dos palabras diferentes a esas dos cosas y a una le queremos llamar moral y a otra le queremos llamar ética, me parece que es válido. Pero como les digo, a mí no me gusta mucho porque el origen etimológico del asunto hace que en realidad ética y moral signifiquen lo mismo, que es el estudio de las costumbres, ¿no? Y al final de cuentas la ética es el estudio de las costumbres que se convirtió finalmente en una filosofía de las costumbres, es decir, una filosofía de las acciones que hacen que es el bien y que hacen el mal, ¿no? Entonces, ya, resuelto ese asunto respecto a las palabras, hay que decir que la ética entonces estudia la acción humana para ver cuáles son las obras buenas y cuáles son las obras malas, ¿no? Es decir, estudia se le llama que forma parte de la filosofía práctica porque estudia no solo para conocer, ¿no? Como podría ser la metafísica o no sé, las matemáticas también en algunos casos estudian solo para conocer, o la biología estudia solo para conocer, pero esta es una disciplina que estudia para obrar, ¿no? Es decir, yo quiero saber qué cosa es el bien o qué cosa es la justicia para yo mismo poder obtener ese bien y para yo mismo ser justo, ¿no? O sea, ese es el sentido de la ética, ¿no? Es decir, hacer que el hombre sea, en cierto sentido, se perfeccione a sí mismo, ¿no? Entonces, esa sería una especie de definición de la ética, ¿no? O sea, el estudio del bien y del mal, ¿no? El estudio de las acciones humanas para la obtención del bien y para discernir qué cosa es el bien y qué cosa es el mal, ¿no? Esto es muy genérico y de ahí poco a poco se comienza a volver más, no sabemos, tiene un montón de temas, ¿no? O sea, por ejemplo, temas éticos tratados por Aristóteles en la Ética Nicómaco
las relaciones entre las normas y los bienes, ¿no? O sea, por ejemplo, las relaciones entre las leyes y los bienes, ¿no? La relación entre la ética individual y la ética social, ¿no? En Grecia se dice que, por ejemplo, Sócrates es el fundador de la filosofía ética porque es el primer mártir de la filosofía ética, es decir, el primer hombre que murió convencido de que su muerte era lo justo, ¿no? O sea, él había sido acusado injustamente, se le hizo un juicio injusto, se le condenó injustamente a muerte, sus amigos le ofrecían por todos lados sobornar a los jueces, escaparse, en fin, o sea, tratar de manipular todo el asunto para sobrevivir, y él decidió que lo mejor para la polis, ¿no?, era que él muriese, ¿no? Entonces, él en cierto sentido, por el bien social, ¿no?, claro, decide sacrificarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ahí hay una reflexión muy importante y la muerte de Sócrates es un hecho que marcó muy, muy profundamente la filosofía griega. Entonces, esta reflexión sobre la ética individual y la ética social es muy importante, ¿no? Luego, Aristóteles también definió qué cosa es una virtud y clasificó las virtudes, ¿no? O sea, Aristóteles muy rápidamente se da cuenta de que hay virtudes intelectuales y hay virtudes éticas, ¿no? Las virtudes intelectuales, bueno, en fin, la sabiduría, la ciencia, etcétera, y las virtudes éticas son las que están orientadas hacia la práctica, ¿no? Y se da cuenta que, digamos, bueno, y clasifica esas virtudes, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de algunas de esas, ¿no? Ya, muy bien. Pasemos entonces a la idea, a tratar lo de las virtudes. Todavía me queda tiempo, ¿no? Sí, ya. Muy bien. Entonces, ¿en qué consisten las virtudes? El hombre como sujeto moral, ¿no?, tiene inteligencia, voluntad y libertad, y los actos que involucran inteligencia, voluntad y libertad son los actos que son los actos éticos, ¿no?, los actos morales. También se le llaman los actos humanos, ¿no? O sea, claro, digerir en cierto sentido es un acto, pero en la digestión no hay ni inteligencia ni voluntad, por lo tanto es un acto del hombre, que el hombre hace, pero no es propiamente el acto humano, ¿no? O sea, así lo han definido, digamos, algunos pensadores. Entonces, tratando de especificar que el acto humano es el que se realiza por medio de inteligencia, voluntad y libertad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos actos buenos y hábitos buenos. El acto es el acto que es el acto puntual, ¿no? Es decir, en un momento determinado yo escojo algo y realizo una acción buena o mala. Y el hábito es el estado por el cual yo estoy acostumbrado a realizar buenas acciones, ¿no? Entonces, las virtudes son actitudes firmes, disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad, ¿no? Regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones, guían nuestra conducta según la razón. Dan facilidad y gozo para llevar una vida moralmente buena. Son frutos y gérmenes de los actos moralmente buenos, es decir, los hábitos son producto de un montón de hábitos buenos repetidos, y a la vez, como yo ya estoy habituado, generan nuevos actos buenos, ¿no? Entonces también son germen de nuevos actos buenos, ¿no? Y están estas virtudes cardinales, que son las principales virtudes, y además en torno a estas virtudes se ubican las otras virtudes también, ¿no? O sea, las otras virtudes participan de la justicia y de la prudencia, de la fortaleza y de la templanza, ¿no? Por ejemplo, no sé, respecto del trabajo, algunos hablan de la virtud de la laboriosidad, ¿no?, que es hacer bien tu trabajo. Si nosotros profundizamos dentro de la laboriosidad, va a haber justicia, prudencia, fortaleza y templanza dentro de la laboriosidad, ¿no? Entonces, voy a hacer así una pequeña descripción muy rápida de estas virtudes, ¿no? La justicia como firme voluntad de dar a cada uno su derecho, ¿no? Es decir, la conciencia por un lado, ¿no? O sea, las virtudes tienen una parte que es de inteligencia y de voluntad, ¿no? Es decir, yo entiendo que cada uno tiene un derecho, ¿no?, que ese derecho le corresponde por su naturaleza, y además tengo el firme deseo, la firme voluntad de querer realizar ese derecho, ¿no? Entonces, el que tiene arraigada esa conciencia y esa voluntad
tiene la virtud de la justicia, ¿no? Y por lo tanto se esfuerza, o digamos, está constantemente preocupado y realizando, ¿no?, establecer en las relaciones humanas una armonía que promueve la equidad respecto a las personas y el bien común, ¿no? Esto es una definición muy esencial porque después, claro, nosotros tendremos que ver casos particulares, qué cosa es lo justo, ¿no? Que también quisiera, con el ejemplo del final, tratar de hacer una reflexión, ¿no? Claro, el bien se da siempre en casos particulares, ¿no? O sea, se da en una situación particular, ¿no? Yo tengo que realizar el bien. Por ejemplo, yo sé que el principio no matar es un principio general de la moral, pero que eso se tiene que dar en un caso particular, ¿no? Entonces, si yo soy un homicida que voluntariamente mata a una persona inocente, eso es un acto malo. Si yo soy un padre de familia que defiendo a mi familia de un agresor injusto, entonces en ese caso matar no es un mal, sino es un bien, ¿no? Entonces, todos estos principios se tienen que dar siempre se dan en casos particulares, ¿no? Y en realidad la ética se vive en lo particular, ¿no? Entonces uno trata de descubrir principios que iluminen los casos particulares, pero siempre va a haber el discernimiento del caso particular. Entonces, la justicia es esta especie de voluntad de querer dar a cada uno su derecho, y de ahí eso se entronca con la prudencia, porque la prudencia tiene que discernir, ¿no? Es decir, analizar el caso particular y decir, bueno, ¿y acá qué cosa es lo justo?, ¿no? Entonces, la prudencia dispone a la razón práctica a discernir en toda circunstancia el verdadero bien y los medios para realizarlo, ¿no? O sea, primero descubrir qué cosa es el bien en esta circunstancia y después cuáles son los medios para realizarlo, ¿no? Es la regla recta de la acción, ¿no? No es ni timidez, ni temor, ni doblez, ni disimulación, ¿no? Es que a veces se piensa en la prudencia como una especie de viveza, ¿no? O sea, o una especie de respetos humanos, ¿no? O sea, donde yo, para no ser agredido, no jugármela en una situación concreta, ser prudente es mejor pasar piola, digamos, ¿no? Pero la prudencia no tiene esa idea, sino la prudencia es más bien proactivamente tratar de discernir y poner los medios para realizar el bien en ese caso, ¿no? Es la conductora de todas las virtudes porque, claro, la prudencia va discerniendo en este momento que toca, ¿no? O sea, si toca, por ejemplo, un padre de familia, ¿no? Tiene que saber en un momento cuál es el momento de ser firme con su hijo, o cuándo tiene que ceder, ¿no? O cuándo tiene que ser, cuál es la mejor manera para formar a su hijo. O sea, la voluntad de justicia, que es querer que su hijo sea un buen ser humano, está, pero es a veces difícil discernir qué cosa es lo mejor en ese momento, ¿no? O sea, y en ese sentido tengo que la prudencia como que administra las actitudes y las virtudes que yo tengo que ir usando según lo que corresponde en ese momento, ¿no? Guía directamente el juicio de la conciencia, ¿no? Aplica los principios morales a los casos particulares y en los que se discierne el bien que se debe hacer y el mal que se debe evitar en cada circunstancia particular, ¿no? Y de ahí, estas que son, en cierto sentido, fortaleza y templanza, son respecto de, o están más relacionados a la parte del placer y del dolor, ¿no? Justicia y prudencia, en cierto sentido, están más relacionadas al hecho del juicio, y fortaleza y templanza más al hecho de soportar el placer o el dolor y rehuir a los placeres cuando corresponden, ¿no? Asegura la fortaleza en las dificultades, la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma los buenos propósitos de resistir las tentaciones y superar los obstáculos en la vida moral. Hace capaz de vencer el temor y hacer frente a las pruebas y las persecuciones. Capacita para la renuncia del sacrificio por una causa justa, ¿no? Claro, porque lo normal, o mejor dicho, lo que suele suceder es que uno haga el discernimiento correcto, pero luego, por tratar de evitar un mal o un sufrimiento o una situación difícil o qué sé yo, termina optando por lo contrario, ¿no? Entonces, se requiere ser fuerte para poder tomar la decisión adecuada y realizar la acción que uno tiene que hacer, ¿no?
Claro, si hay buena voluntad y se ha hecho el discernimiento correcto, por ejemplo, la corrupción nunca va a ser una opción, ¿no? Pero si tú tienes el billete, digamos, ahí en la mano y dices, ya, claro, hay que ser fuerte para decir no, ¿no? Entonces, eso respecto a la fortaleza, hay muchos otros casos, ¿no? Sócrates es el caso, digamos, paradigmático del hombre que no tuvo miedo a morir con tal de realizar lo que él pensaba que era lo justo, ¿no? O sea, si alguno ha leído la Apología de Sócrates, es muy interesante porque él además tiene, claro, para él plantea la idea de la justicia, claramente dice, no hay otra cosa, no hay mayor bien para el hombre que ser justo, ¿no? Entonces ahí está la virtud de la justicia. Realiza una prudencia porque dice, discierne con mucho detalle su situación en ese momento, y él se da cuenta de que el bien específico en ese momento es morir. Y de ahí tiene la fortaleza, y a pesar de que sus amigos le ofrecen 1001 posibilidades de escapar de la muerte, él decide morir, ¿no? Y finalmente es ejecutado, ¿no? Entonces, se muestran todas esas virtudes, ¿no? Y la templanza en realidad es parecido, pero es respecto del rechazo de los placeres cuando sea necesario, ¿no? O sea, digamos, en el caso más concreto, el trabajo, por ejemplo, es el de la pereza, ¿no? Es decir, es mucho más fácil abrir la página de Facebook y ponerte a ver qué diablos está pasando ahí que seguir trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más agradable, digamos, es un placer, digamos, por decir algo, ¿no? Digamos, hay miles de manifestaciones de la flojera en el trabajo, ¿no? Desde que, no sé, te tomas 4 cafés en la mañana, o 5 sándwiches, o que, en fin, ¿no? Ya cada uno sabrá los truquitos que hace al respecto. Claro, por no hablar de otras cosas que son más desagradables, como por ejemplo el acoso sexual en el trabajo y cosas por el estilo, ¿no? Que también tienen que ver con el tema de la templanza, ¿no? Así es. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí el marco teórico de estos asuntos, ¿no? Y de ahí unos ejemplos. 3 ejemplos breves, ¿no? Voy a comenzar por el segundo, ya que es el asunto de la frustración en el trabajo. Como les decía, yo tengo un buen amigo, gerente de una empresa, tipo, digamos, desde el punto de vista material, exitoso, ¿no? Es decir, en fin, ya no voy a entrar más en detalle porque de repente lo reconocen, pero, claro, su filosofía respecto al trabajo es: yo soy un proveedor de mi familia, ¿no? Y yo trabajo para después vivir, ¿no? Pero él claramente no se siente contento con su trabajo, ¿no? No le gusta lo que hace y para él es un problema ir a trabajar, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, retrotraemos a los criterios vistos, ¿no? O sea, según Platón, el hombre que descubre su disposición, ¿no? Sus talentos naturales, sus condiciones naturales, puede encontrar una actividad en la cual se va a desempeñar con un placer, digamos, o por lo menos con agrado, siempre teniendo en cuenta que el trabajo es un bien arduo, ¿no? O sea, nadie se libra del hecho de que es un esfuerzo trabajar, pero es muy diferente trabajar esforzándote en algo en lo que tú crees y en lo que tú amas, que trabajar en algo que a ti te parece desagradable, digamos, y que no hay cómo encontrarle sentido a lo que estás haciendo, ¿no? Si nosotros además aplicamos el caso, digamos, lo que explica Juan Pablo II en la labor de Chersens, ¿no? Para que el hombre se realice a sí mismo y se haga más hombre, eso tiene que tener que ver también con que se conoce a sí mismo, sabe cuál es su identidad, sabe qué cosa es lo que tiene que hacer, y lo que vaya a escoger como trabajo, tiene que ser algo que vaya de acuerdo a lo que él es, ¿no? Porque si no, si él hace una actividad que va en contra de lo que él es, está viviendo un proceso de alienación, es decir, está yendo en contra de sí mismo, ¿no? Entonces, ahí ya hay una dimensión ética, es decir, el hombre es responsable de realizar, primero, la justicia respecto del trabajo que yo voy a escoger. Es decir, yo tengo que saber que yo me debo a mí mismo encontrar ese trabajo en el cual yo tengo que realizarme,
¿no? Luego, una dimensión de prudencia, es decir, tengo que discernir, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que, en fin, hay miles de maneras de probar, investigar, hacer, realizar, etcétera, hasta poder realizar ese asunto. Luego viene el asunto de la fortaleza, que es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo sé que ese trabajo no es bien remunerado, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, un músico hace 30 años, o sea, está condenado primero a, digamos, muy probablemente vivir bien corto de plata, y segundo, además, ser visto por el resto como un vago, pues, ¿no? O sea, un pata que se dedica a la música es simplemente alguien que no quiso trabajar, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, hay todas estas virtudes que se tienen que poner en juego respecto de un asunto tan determinante como, o sea, si nosotros pensamos en la historia de Platón, de cómo se origina la ciudad, o sea, cuando nosotros nos repartimos el trabajo, ¿no? Ya tú vas a ser labrador, tú vas a ser carpintero, tú vas a ser etcétera, etcétera, hay un momento en el que el hombre tiene que descubrir y decidir cómo se integra en el mundo del trabajo, ¿no? Cuál es su lugar dentro de este universo del trabajo, ¿no? Para que suceda la frase esa que ustedes deben haber escuchado, bueno, que esa no es no me acordaba, no encontré la cita, pues, pero San Agustín dice que, claro, si tú amas lo que haces, no lo vas a considerar trabajo, ¿no? Sino que lo vas a considerar como, claro, como un placer en cierto sentido, ¿no? Entonces, hay ese asunto que es, en cierto sentido, como les digo, una especie de discernimiento ético al inicio de lo que uno tiene que, de las decisiones que uno tiene que tomar y las acciones que uno tiene que tomar cuando uno se integra en el mundo del trabajo, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con la carrera que uno va a escoger, etcétera, y todo eso, ¿no? Muy bien, entonces de ahí el segundo ejemplo, que es el ejemplo de la minería. Claro, yo, por una circunstancia familiar, ¿no? Que mi padre era minero y tenía unas concesiones mineras y falleció, y en ese momento yo era el único de los hermanos que se podía dedicar a ese asunto, porque ustedes dirán, ¿y qué hace un tipo que es magíster en teología dedicado, siendo gerente de una empresa que se llama Aurífera Sacramento? Bueno, por un tiempo también me lo preguntaba. O sea, inicialmente el tema es un tema sobre todo de responsabilidad familiar, pero después ha sido una ocasión muy, muy interesante para descubrir un montón de cosas, y en particular del tema del trabajo, ¿no? Claro, para empezar, ¿no? La minería, ¿no? Es un tipo de actividad que es bien polémica, ¿no? O sea, el asunto del... o sea, particularmente la izquierda, y yo he tenido unos diálogos así con gente que es así simplemente furibunda con respecto a la minería, y prácticamente no hay minero que no sea un miserable, ¿no? O sea, el minero, por un lado, es un tipo que lo único que le interesa es ser millonario, ¿no? Por eso es que se ha metido a trepar cerros. A nadie le gusta trepar cerros, salvo que vayas a volverte millonario. El minero es un tipo que arrasa con el tema ambiental, ¿no? Es decir, todo el relave lo tira al río para que se mueran todos los peces y todos los pueblos que vienen del río para abajo, digamos, ¿no? Y el minero también es un tipo sin escrúpulos respecto al tema social, ¿no? Es decir, bueno, de hecho es que lo que pasa es que la minería, como no es una actividad tan grande, tan, digamos, de presupuestos tan millonarios, yo no sé si hay otra actividad que pueda darse el lujo, por ejemplo, de mover un pueblo, ¿no? O sea, decir, señores, ustedes están sentados dentro de una concesión, les pagamos todo y se van a mover, qué sé yo, 2 kilómetros hacia el sur, ¿no? Bueno, la minería de hecho lo hace, y digo, de hecho lo ha hecho, ¿no? O sea, y si ustedes ven, no sé, una foto de Cerro de Pasco desde el cielo, pues es una cosa bien terrible, ¿no? O sea, es una ciudad que en el medio tiene un forado, digamos, enorme. Entonces, ahí hay temas éticos muy, muy delicados. Yo trabajo, por ejemplo, con una persona que es de Cerro de Pasco, ¿no? Entonces yo una vez me puse a ver la foto de Cerro de Pasco y le dije, bueno, ¿y tú qué piensas, no, de este asunto? Y me dice, sí, pues, o sea, es bien feo, pero el progreso está primero, ¿no? O sea, para él por lo menos, o sea, claro, él lo ve así, ¿no? O sea, claro, uno puede tener... Es un tema ético sumamente complejo. Como les digo, a la hora de ver un poco la esencia del trabajo y a la ver también algunos criterios éticos respecto a las virtudes,
uno está en un ambiente más o menos abstracto. Cuando comienzan a aparecer estas situaciones concretas, se comienza a poner la cosa mucho más compleja, ¿no? Entonces, claro, como les digo, hay algunas personas que piensan que la minería de saque es una actividad nociva, ¿no? O sea, que no hay manera de hacer buena minería, ¿no? Claro, la consecuencia de eso es, bueno, entonces vamos a tener que dejar de usar todos los productos de la minería, ¿no? Entonces, para empezar, laptops, cables, o sea, todo lo que nosotros vemos, digo, claro, el piso de madera, el piso se salva, pero ladrillo, cemento, etcétera, todo, o sea, metal, ¿no? O sea, palos de construcción, fierro de construcción, todo eso tiene que desaparecer, ¿no? O sea, realmente es, cuando uno se pone a ver, digamos, lo que depende de la minería, está claro que la minería es una actividad que es necesaria, ¿no? Lo que pasa es que hay que justamente discernir en qué medida esta actividad se puede realizar para ver el tema del impacto ambiental, etcétera, ¿no? O sea, el impacto ambiental cero no existe, ¿no? Y eso en realidad, claro, con una ciudad, por ejemplo, impacta ambiental probablemente mucho más que la minería, ¿no? Y claro, tenemos que vivir en ciudades, ¿no? O sea, no hay posibilidad, digamos, de mantener la naturaleza inmaculada, por así decirlo, ¿no? O sea, la naturaleza va a sufrir, ¿no? O sea, incluso si yo me como un tomate, digamos, el árbol también sufre, digamos, no sé, ¿no? O sea, hay una dimensión de sacrificio, por así decirlo, en la actividad del trabajo que hay que considerar y en realidad hay que asumir, pero claro, lo que toca es hacer una especie de impacto que sea razonable, ¿no? Y ahí también entra el discernimiento de la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí, desde un punto de vista de que hay ciertas actividades que son éticas y ciertas actividades que no son éticas, ¿no? O sea, el caso de la minería, como les digo, para algunas personas de saque no es una actividad ética, ¿no? Yo les puse al principio el ejemplo más extremo de la pornografía o de, qué sé yo, la prostitución o de, no sé, el tipo que se dedica a hacer bombas de racimo, ¿no? O los que desarrollan armamento y qué sé yo. Claro, bueno, en cierto sentido el armamento es parte de la necesidad de una defensa, ¿no? Entonces ahí sí podría ser que sea necesario y que sea ético que haya un personaje pensando cómo matar gente, ¿no? Porque en algún momento nos vamos a tener que defender, ¿no? En fin, entonces, como les digo, hay ahí también un montón de dimensiones éticas, ¿no? Claro, otro asunto que también viene con el tema de la minería es el tema de la comunidad campesina, ¿no? Les voy a explicar así muy brevemente 5 minutos, ya, excelente. Para que capten la situación, ¿no? O sea, en el Perú, por ejemplo, en Estados Unidos, el que obtiene una concesión minera compra el suelo y es dueño del suelo hasta el centro de la tierra, ¿no? En el Perú y en otros países hay una distinción entre suelo y subsuelo. Entonces, lo que está en el subsuelo es recurso del Estado y el Estado da una concesión a una persona para que esa persona explote el subsuelo. Y el suelo pertenece a quien le pertenezca, ¿no? En el caso nuestro, como el caso de muchas personas dedicadas a la minería, ese terreno pertenece a una comunidad campesina, ¿no? Entonces, se tiene que obtener un permiso de la comunidad campesina porque para llegar al subsuelo hay que pasar por el suelo, ¿no? Entonces, ahí es donde se comienzan a negociar con las comunidades campesinas respecto a este asunto, ¿no? Claro, en mi relación con la comunidad campesina hay de todo, ¿no? O sea, hay desde gente que entiende muy bien la situación hasta gente que dice, no, este cerro es nuestro, ¿cómo se llama? Nosotros hemos vivido acá por generaciones, y ustedes vienen de Lima, gente con plata y de pronto quieren todo para ustedes y se van a llevar todo y etcétera, etcétera. Entonces, uno se pone a pensar, ya, ¿qué cosa es lo justo acá? ¿Qué cosa es lo que realmente les corresponde a ellos del hecho de que nosotros estemos trabajando en un cerro que, es cierto, forma parte del paisaje, como ustedes quieren llamarlo? Desde el punto de vista del terreno, es un terreno eriazo, o sea, no lo van a usar para nada, no sirve ni para cultivo, ni sirve para ganadería, no sirve para ninguna otra cosa, pero sí va a haber una actividad ahí que los va a impactar, ¿no?
¿cuál debería ser el beneficio que ellos deberían tener por el hecho de que haya otras personas trabajando en un terreno que les corresponde, etcétera, etcétera? Ahí hay toda una reflexión respecto de qué cosa es lo justo y de qué cosa no es lo justo y cuál es la relación entre empresa con comunidades que viven ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso de ahí también implica un discernimiento ético, ¿no? Ahora, claro, a todo esto se suma que, digamos, existe el mal, ¿no? Y existe gente que tiene malas intenciones y no todos aparecen en el mundo laboral con adornados con todas estas hermosas virtudes de querer ser justos y de querer ser prudentes en sus juicios, etcétera, etcétera, sino que, claro, y acá viene un poco lo de abajo, ¿no? El tema de la ineficacia y la corrupción, particularmente con el gobierno, ¿no? Y con las instituciones del gobierno, por lo menos la experiencia que yo he tenido es que, claro, las posibilidades de que te toquen a alguien ineficaz y que te haga una traba real son altas, ¿no? O sea, hay una anécdota que yo siempre le cuento porque parece chiste, ¿no? O sea, de un abogado al que digamos, una persona que trabajaba conmigo llamó a un abogado de la Dirección Regional de Energía y Minas en Huancavelica para preguntarle algo que es asunto público, ¿no? Es decir, que tiene disposición para cualquier persona que quiera consultar, y el abogado le responde, ¿tú eres el gerente de la empresa? Entonces le dice, no, yo no soy el gerente, yo trabajo. Y bueno, entonces le dice, tienes que mostrarme un poder, ¿no? Y bueno, como ustedes se dan cuenta, era por teléfono, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo podía ser que, primero, que la petición era absurda, o sea, porque era público, no necesitaba poder para nada, y segundo, que el tipo le dice, muéstrame un poder, hablando por teléfono, digamos, desde Huancavelica hasta Lima. Entonces, claro, uno dice, ya, ¿qué haces con eso, no? Y siempre existe también, digamos, o sea, la vía de la corrupción, que es la vía fácil, porque normalmente, bueno, no sé normalmente, pero hay muchas personas que muchas veces te ponen estas trabas para que en el fondo le diga, oh, ya, pues, ¿cómo hacemos, no? O sea, ¿cómo sería, no? Entonces dice, bueno, y ya, sale, ¿no? Entonces, ahí entra también el tema de la fortaleza y de la templanza respecto de la solución fácil, ¿no?